Ya estamos en Ciudad Abierta, un espacio coproducido por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, dedicado a la diversidad sexual y en el que todos los miércoles le mostramos entrevistas y reportajes al respecto. Así es, mi querido doctor Baranski, y hoy iniciamos con el tema religión y población LGBTTI, Estado laico e iglesias incluyentes. Tendremos una charla en el estudio con José Ignacio Cuevas de la Garza, conferenciante sobre el tema y experto en asuntos de libertad y diversidad y discriminación. Asimismo, contaremos con la presencia de Alejandro Armando González Castillo, pastor de la Iglesia de la Reconciliación, además de ser documentalista y psicólogo. Él nos hablará acerca de las iglesias incluyentes. Y como cada miércoles, Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, hoy haciendo referencia a las conclusiones de la reunión de la OEA sobre el tema LGBTI realizada del 19 al 21 de junio en Cancún, Quintana Roo. Por supuesto, en este espacio nos acompañará en la conducción una experta en el tema, con toda una trayectoria en asuntos relacionados con la libertad sexual, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Bienvenida. Hola, Jacqueline. Qué ¿Cómo gusto están, compartir compañeras? este Qué espacio. gusto verlas hoy aquí. Qué éxito de programa. Fíjate que estamos muy contentas, estamos Sí. muy contentos. Es el tercer programa, qué emoción, ¿no? Sí. Y pues hemos tenido muchas preguntas a través de Twitter, a través de Facebook. Y cómo, bueno, estamos tocando temas que no se tocan cotidianamente. Y el de Así hoy me es. parece que va a ser extraordinario. Hablar sobre este tema religioso, la diversidad sexual y de género, que, bueno, ustedes recordarán, hace algunos días anduvo por acá el camión naranja de las libertades, Así es. como también hemos visto algunas controversias entre la Iglesia Católica, su postura, hablar y abordar, pero también del Estado laico. ¿Qué es el Estado laico en México? ¿Qué nos significa eso para nosotras? Y bueno, pues con expertos de una iglesia LGBT. Que además, yo creo que ya, como te decía y te he dicho en los programas anteriores, esto ya ha cambiado muchísimo. Ya no hay limitaciones y sí hay una gran apertura en las iglesias, en la sociedad y en las familias. Como que a través de este tipo de programas la gente se está abriendo más, se está relajando, porque sabemos y porque saben que es una manera de vivir como nosotros, como cualquier persona heterosexual. Claro, y además el tema pues de las religiones, ¿no? Que es ahí donde... Que es ahí en donde dirían... Hoy es la parte hace muy, clic, ¿no? muy sensible, ¿no? Es Es el donde- umbral. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé, que en el imaginario social se recuerda a Sodoma y Gomorra, ¿no? Esta Exacto, parte bíblica, exacto. ¿no? En donde en el Antiguo Testamento los condenan El precisamente por el pecado y por esta relación entre varones, ¿no? Exactamente. Entonces llega el ángel, ¿no? Y los condena, ¿no? Por estas prácticas que hacían. Y bueno, pues así es el Antiguo Testamento, de eso habla, pero bueno, pues Y los bueno, tiempos son y otros. eso en Los eso, tiempos han cambiado, el claro. asunto es también que hay un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, esta idea del pecado, de vivir, de estar cometiendo un pecado, cuando ya hasta la familia lo aceptó, cuando ya socialmente está aceptado, sin embargo que tu religión no te acepte, debe ser el problema, ¿no? Y a propósito del tema, vamos a ver la siguiente cápsula que nos preparó nuestra reportera Brenda Morales, referente justamente a este tema, y regresamos. En Occidente, la relación entre la Iglesia y la homosexualidad ha sido conflictiva a lo largo de la historia, al grado de considerarla un pecado, e incluso han existido distintos grupos religiosos que tienen programas con los cuales intentan curar la orientación sexual. Por este motivo, distintas agrupaciones se han formado y están creciendo cada día más en la Ciudad de México
para albergar a aquellas personas que han sido rechazadas en sus religiones por no ser heterosexuales y están creando nuevas formas para que vivan su espiritualidad sin ser juzgados ni discriminados. Algunas de ellas son Afirmación México, Shalom Amigos, Génesis, la Comunidad Cristiana de Esperanza, Otras Ovejas, Vida en Abundancia, Libre Congregación Unitaria de México y la Iglesia de la Reconciliación. Esta última es considerada la primera iglesia de la diversidad sexual en América Latina y surgió en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1981. En sus instalaciones ubicadas en Norte 77, número 3218 en la Colonia Obrero Popular de la Delegación Azcapotzalco, se impartieron los primeros talleres sobre sexo seguro, promoviendo el uso del condón, así como la no discriminación hacia personas con VIH y SIDA. La misión de la Iglesia de la Reconciliación es promover la afirmación del poder y de la presencia plena de Dios en cada persona a través de la educación y el desarrollo de la conciencia con el fin de mostrar su amor incondicional a todos. Bajo el lema que se encuentra en la puerta del templo, Dios te ama como eres, este centro de apoyo y desarrollo espiritual trabaja a favor de los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual. Cada domingo celebran 2 misas incluyentes que ellos denominan servicios de adoración dominical, a las 12:30 del día y a las 7 de la noche, con una duración de 2 horas cada una. En esta iglesia, los sacerdotes pueden estar casados o tener la orientación sexual que ellos decidan, y desde su fundación han defendido públicamente el derecho de los homosexuales a existir. Para ellos, lo más importante es que los fieles sientan que se están comunicando con un Dios amoroso, sin exclusiones ni preferencias. Las puertas de este templo están abiertas para todo aquel que necesite reafirmar su fe, y los sacramentos que se llevan a cabo son bautismo, Santa Cena y Santa Unión, en la cual han casado a cientos de personas del mismo sexo. En el servicio religioso de cada domingo se reparten folletos, preservativos e información y cursos de sexualidad. Pues qué bueno que ya existen estas iglesias. Y yo le comentaba a Jacqueline que no hay que denostar tanto a las iglesias por no aceptar al género lésbico o gay, porque no es de que de la noche a la mañana ya existe una apertura y entonces ya la iglesia tiene que aceptar sí o sí. Eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que leímos en el libro más leído del mundo, que es la Biblia. Y no, es una cuestión de adaptación, creo yo. Por eso creo que la participación de Ignacio Cuevas el día de hoy va a ser muy interesante, porque es hasta donde mi creencia puede intervenir en la toma de decisiones de un Estado. Y creo que es ahí en donde nos tenemos que cuestionar, ¿no? Porque efectivamente, pues, las iglesias llevan su propio ritmo, ¿no? Por ahí dicen que se mueven como elefantes blancos, lento, ¿no? Van un poco más lento de lo que las sociedades avanzamos en el reconocimiento de leyes o política pública, pero que de todas maneras, y tú lo decías bien, yo siempre he dicho que lo peor que te puede pasar es que no te quiera tu mamá, que no te quiera tu papá, pero de repente también desvincularte de tu religión, de un Dios, si tú eres creyente, ha de ser algo muy fuerte. Pero muy fuerte. Te digo que es una cuestión de poco a poco ir retomando y tratando de entender, de aceptar. Y de vivir. El problema yo creo que es para la persona, vivir. Si hay una iglesia o una religión que te condena, que te acusa, es vivir con este estado de este sentimiento de estar equivocado, de estar pecando, de estar cometiendo algo que no. Claro, y por eso también la intervención del día de hoy del pastor, ¿no? Va a ser muy interesante. Por supuesto. De cómo entonces en este escenario de iglesias que se oponen a la diversidad sexual, al matrimonio igualitario, ¿no? Porque dicen que no hay procreación. Por otro lado, hoy vamos a tener a un pastor que de lo que nos va a hablar es cómo ellos reciben el matrimonio igualitario y lo que significa
para ellos. Para ellos. Estos ejercicios, me parece, y tú lo decías muy bien, Jazz, nos va a hacer ponernos a pensar como sociedad, porque de repente como que no nos damos ese chance, ¿no? Exacto. Como que ya dijo el sacerdote que es pecado, o que me tengo que confesar, o que puedo ser gay pero con abstinencia, ¿no? Pero darnos esa oportunidad, y a lo mejor no se trata de cambiar las iglesias, pero sí como sociedad, Pero sí de aceptar darnos esa oportunidad. Exacto, exacto. ¿no? Así De que bueno. pensarnos, de Cada quien reflexionar. tiene la libertad de decidir hasta si se queda en esa iglesia o encuentra otro camino que también sea espiritual y que no lo condene, ¿no? Claro, porque tú has dicho algo muy importante. Las personas tenemos el derecho, además así aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al credo. Es decir, tenemos derecho a creer en lo que querramos, pero no a formar necesariamente parte de una determinada iglesia. Son dos cosas Y que eso diferentes. es precisamente la laicidad. La laicidad no es la libertad de ser ateo, es la libertad de poder escoger en La qué creer religión. En qué creer, ¿no? o no creer. Entonces, bueno, yo creo que la discusión que vamos a tener el día de hoy y ver este tema de la diversidad sexual y de género frente a los temas religiosos será muy importante. Así es. Pues, bueno, pues, ¿qué opinan las personas sobre la religión y población? ¿Cuál es su sentir? Brenda Morales salió a las calles de la ciudad en busca de los puntos de vista de nuestro público y estas son algunas de las respuestas. Bueno, yo sé que muchos de ellos lo son y sí pertenecen a algunas religiones, porque de hecho ya hay hasta algunas religiones que los llegan a casar sin importar su preferencia sexual. Por ejemplo, hay algunas iglesias que se llaman cristianas y ahí es donde ya se les acepta de la manera que sea. Yo personalmente pues pienso que debemos de respetar a las personas porque al fin y al cabo son igual que nosotros. Bueno, yo siento que el tener diferentes preferencias sexuales no te incluye de la iglesia. Dios dijo, amémonos unos a los otros. No creo que Dios no quiera a determinada persona por tener una preferencia sexual diferente a los demás. Yo pienso que sí. Para mí eso no importa qué sexualidad tiene uno. Si uno tiene fe y cree en algo más que uno mismo, qué bueno. Y para mí eso es perfecto, no pasa nada. En Estados Unidos hay algunas iglesias que son muy más liberales, puedes decir, pero no todas. O sea, obviamente algunas iglesias, algunas religiones también no lo aceptan, pero en Estados Unidos hay algunas cuantas que sí lo aceptan. Creo que independientemente de su preferencia sexual, cada quien elige ser de la religión que quiera, ¿no? Porque la preferencia sexual no indica si es una buena o una mala persona como para rechazarla. Pues yo creo que todos podemos practicar una religión, al final de cuentas todos seremos juzgados por nuestras propias acciones. Soy Lourdes, soy lesbiana, experimento amor y atracción hacia otras mujeres. En muchas ocasiones, personas como yo, pues sufrimos discriminación en la calle, incluso dentro de la familia. Y pues bueno, lo único que nos gustaría pues sería respeto, que respeten nuestras ideas, todo lo que decidimos y sobre todo el amor que tenemos de mujer a mujer, de hombre a hombre. Y así. Mi nombre es Diana y soy lesbiana. Que no merecemos ser discriminados, tenemos que ser respetados como cualquier otra persona porque simplemente estamos amando a seres humanos.
Bueno, en Ciudad Abierta no podemos dejar de mencionar esta tarde al Estado laico y la garantía de los derechos humanos de las personas de diversidad sexual y de género. Y Jacqueline Luast ya se encuentra con nuestro primer invitado. Él es José Ignacio Cuevas de la Garza, conferenciante en temas sobre Estado laico, libertad, diversidad y discriminación. Licenciado en Comunicación y catedrático en las universidades Iberoamericana y Claustro de Sor Juana, nos va a platicar sobre eso que es muy importante. Vamos contigo, Jackie. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Ignacio, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que estés en este programa en donde les agradezco las preguntas que nos están llegando. Les recuerdo que el 53220300. Ignacio, ¿qué es el Estado laico? Pues el Estado laico podemos definirlo como un instrumento maravilloso que la humanidad se dio para poder separar a la religión de la esfera política y que no influya en las decisiones. Es decir, después de la Revolución Francesa y la Ilustración y todo esto, ya el gobierno y los estados no dependen de un fundamento religioso, sino de la democracia, de la voluntad popular y todo eso. Entonces, por eso el Estado ya no depende de las cuestiones religiosas. Sin embargo, se hizo un modelo que llamamos el Estado confesional, que aunque el Estado era democrático y republicano, tenía una religión oficial a la cual apoyaba, a la cual pues, le permitía ciertas cosas y la consideraba un sustento importante en la sociedad. Pero después vino el modelo del Estado laico, donde el Estado ya rechaza cualquier filiación religiosa y se erige como neutral para poder dar una plena libertad religiosa e igualdad a todos. Y México somos un Estado laico. Sí. Es decir, cada quien por su lado. Por un lado, las religiones y por otro lado, las decisiones políticas. Eso es lo que tengo que entender como un Estado laico. Sí, va de la mano de la separación del Estado y las iglesias y comunidades religiosas. Benito Juárez es lo que hizo exactamente. Con la reforma, para construir el Estado mexicano, tuvo que quitar ciertos privilegios que tenía, en ese caso, la única iglesia que había, que era la católica. No había libertad de culto, solo había posibilidad de tener una iglesia. Le quitó algunos derechos para que el Estado los asumiera, que nos suenan muy lógicos. El registro de los que se nacen. Claro, el registro civil antes solamente lo llevaba la iglesia y es con la reforma con lo que se crea el registro civil. Pero dime, ¿qué relación o cómo las iglesias intervienen en el tema de derechos humanos? ¿Hay alguna vinculación o es totalmente independiente? Bueno, las iglesias entonces, al quedar separadas del Estado, pues ellas van a gozar de libertad religiosa, que es más que la libertad de culto y de creencia y demás, para poder desarrollar su actividad. El Estado no las va a ayudar en nada, un verdadero Estado laico no las, pero tampoco las obstaculiza, deja que actúen. Y un criterio que podemos tener ahora para normar todo esto son los derechos humanos. De hecho, bueno, sabemos que muchos de los derechos humanos, en particular en México, han surgido de grupos religiosos, han sido jesuitas, dominicos, los primeros que empezaron con este tema. Solalinde, por ejemplo, ahorita con todo el derecho de las personas migrantes. De las migrantes, sí, y antes con don Samuel Ruiz y Bartolomé de las Casas, en fin, muchos fueron los que fueron abriendo brecha en el tema de los derechos humanos. Entonces el Estado laico queda como un Estado neutral que permite la libertad religiosa, pero no obstaculiza a nadie. Y lo interesante es que al principio se pensó para las discusiones religiosas, pero ahora se ve que el Estado laico también es muy útil para otro tipo de convicciones de naturaleza filosófica o política, y en este caso pues de la diversidad sexual, por ejemplo. A ver, una iglesia, cualquiera que ésta sea, judía, católica, alguna de las iglesias cristianas, ¿pueden emitir su opinión sobre algún tema de derechos humanos? Yo creo ¿O no pueden opinar? Sí deben opinar, si quieren, pueden emitir su opinión con respeto a las leyes, sin discriminar y ofender a los demás, pero entendiendo que es solo una opinión, porque el Estado tendrá sus propias leyes, tendrá su propia legislación, sus figuras, y ahí es donde las iglesias y comunidades religiosas no se deben meter a decirle al Estado, tú debes tener estas leyes, tú debes tener estas instituciones. No, ellas pueden dar su opinión, pero el Estado decidirá
cómo manejar los asuntos. Porque a veces con las discusiones que se dan precisamente con la diversidad sexual y de género, lo que encontramos es que las iglesias, o la Iglesia Católica, por ser mayoritariamente, sí le pide a algunos diputados al Senado que legislen, por ejemplo, que no aprueben el matrimonio igualitario, sí, diciendo que el matrimonio es algo que pertenece solamente a su religión. ¿En ese caso estarían violentando el Estado laico? Sí, porque, bueno, quiero aclarar que no es solo la Iglesia Católica, casi todas las iglesias cristianas fueron muy activas en oponerse al matrimonio igualitario. Incluso hicieron un frente y llevaron cartas a los diputados. Fue una intervención más fuerte, pero casi todo el mundo se va contra la Iglesia Católica. Pero por eso existe la separación de Estado e Iglesia. Hay el matrimonio religioso, el Estado no le dice a las religiones cómo debe ser su matrimonio, y hay el matrimonio civil, y las iglesias no le deben decir al Estado cómo debe ser la figura del matrimonio civil. Por eso es la separación. Así como el Estado no se mete a decirle a las iglesias que ordenen mujeres y que permitan ciertas libertades, pues cada iglesia se organiza como quiere. Las iglesias tampoco se deben meter a decirle al Estado cómo debe legislar y cómo debe hacer sus instituciones. Sin embargo, a mí me parece que ha sido como uno de los avances más lentos que hemos tenido en México, ¿no? Porque, según entiendo, existe una subsecretaría de asuntos religiosos. Hoy ya las religiones se pueden registrar, pero sí ha habido algunos sacerdotes, ¿no?, obispos o de otras religiones que sí han exagerado un poco en su postura. Entonces también han agredido, ¿no?, han cometido como conductas agresoras. Sí, y en particular, por ejemplo, la Iglesia Católica pues es muy grande. Existe el episcopado mexicano que tiene unas posturas normalmente mesuradas y, digo, planteando sus puntos de vista, pero existen algunos obispos, algunas arquidiócesis que son más beligerantes. Creo que el caso de la Arquidiócesis de México es muy notorio, que sí se exceden en exigirle al Estado que haga ciertas cosas, y yo creo que están violentando la laicidad del Estado. Entendiendo que el Estado laico es para todas las iglesias, rápidamente dinos cómo estamos en números. Casi todos somos católicos, y luego, ¿qué somos? ¿Qué sigue? Bueno, el dato duro que tenemos es del censo de hace 7 años, 2010. Nos decía que el 82.7% de los mexicanos dijo que era católico, mexicanos y mexicanas, y más o menos un 10%, un poco más, de otros cristianos diferentes, de muchas iglesias que hay, desde las históricas, anglicanos, luteranos, pero sobre todo pentecostales, neopentecostales, eso que llamamos ahora evangélicos. Y hay una minoría de judíos musulmanes, pero importantes son los que no tienen religión, que han crecido mucho y ya son cerca del 5% de los mexicanos. Ignacio, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en estos temas, darnos un poco de luz sobre cómo estamos las religiones, qué pensamos sobre ellas, y por la importancia del Estado laico y reconocernos así como la Iglesia por un lado y la toma de decisiones políticas y legislativas por otro lado. Pues muchísimas gracias y vamos continuando con nuestros sondeos. No, porque están en contra de las ideas de Dios. Se supone que Dios creó al hombre y a la mujer, y ellos pues están tomando su idealismo de la forma en cómo viven, y pues para ellos yo digo que no existe Dios. Que Dios les ayude, porque el enemigo es el que les está confundiendo con su sexualidad, más que nada, porque no nacen siendo lesbianas, siendo homosexuales, sino que es un pensamiento que les llega, y por eso es que están así. Bueno, pues yo creo que sí se puede, ¿no? Es algo, pues cada quien decide qué puede ser. Yo creo que ya no es decisión de ellos, ya nacieron así, y pues nada más nos queda pues apoyarlos si tenemos algún familiar así, ¿no? Yo creo que todas las religiones pues deben de ser aceptados. Simplemente que dicen que no se pueden acercar a Dios o así por su
preferencias sexuales, pero pues eso ya es muy independiente, ellos se pueden acercar a la iglesia que quieran y pues tampoco los rechazan ni mucho menos. Pues no le veo por qué no podría, ¿no? Al final del día la gente o los que están dentro de la religión te dicen que Dios no está peleado con nadie. Creo yo que son las personas que inculcan la religión las que prohíben a las personas que tienen otras preferencias o les niegan el acceso a. Son discriminados, ¿no? Pero deberían de ser respetados. Todos los seres humanos somos distintos y tenemos derecho a tener cualquier religión. Regresamos a Ciudad Abierta, un espacio para la inclusión. ¿Y qué le parece si damos pie al tema de las iglesias incluyentes? La experiencia de la Iglesia de la Reconciliación. Nos vamos con Jacqueline Loast, quien ya se encuentra con un experto, el reverendo Alejandro Armando González, pastor de la Iglesia de la Reconciliación, quien además es documentalista y psicólogo. Adelante. Reverendo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Yo quisiera empezar agradeciéndoles pues a quienes nos han mandado preguntas, y hay dos preguntas que quisiera tomar del público. Una es quien nos dice que opina que no hay mejor religión que la personal. Dice porque las religiones en masa tienen al mundo dividido. Y por otro lado, también otra de las preguntas que decidimos escoger es una que dice, si la Iglesia dice que todos somos hijos, y yo diría, hijas de Dios, ¿por qué se discrimina a las y a los homosexuales? Y así quiero entrar con usted, reverendo. ¿Cómo se constituye esta Iglesia que incluye a las personas de la diversidad sexual y de género? Pero antes que nada, un agradecimiento por permitirme estar acá en este espacio, ¿no? Para dar a conocer no solamente, creo, el trabajo de la Iglesia. Por ahí mientras escuchaba los entretelones, no sé si ese sea el término, pero algunos información en torno a las varias iglesias que existen, ¿no? Y cómo sí existe un movimiento de inclusión. Esta iglesia surge en el 1981, hace ya inclusive 35 años, acá en Ciudad de México, desde las comunidades de la diversidad sexual, para atender en ese momento a las comunidades de la diversidad sexual a partir de un planteamiento muy básico y muy interesante, y que yo además digo, retoma solamente las palabras de Jesús: Dios te ama como eres. También en esta misma línea de quien está preguntando, ¿no? ¿Cómo así es que hablan de que Dios ama a sus hijos y a sus hijas y resulta que discrimina a algunos? Claro. Jesús vino a decirle a mucha gente que estaba siendo discriminada desde la iglesia y por supuesto desde los líderes religiosos. Estamos hablando acá de extranjeros, de cobradores de impuestos, claro, de enfermas. De repente recuerdo cuando habla usted, reverendo, de los discriminados. Recuerdo a los discriminados del Evangelio, ¿no? A las personas leprosos, a las viudas, ¿no? Que eran alejadas. Y a mí me parece que en algún momento el pensamiento religioso también discrimina y echa de la comunidad a la comunidad de diversidad sexual. Sin embargo, ustedes constituyen esta iglesia, que además me sorprende, no es una iglesia nueva, lleva más de 30 años. Acá en Ciudad de México, por lo menos, porque en el mundo esta iglesia además surgió desde una propuesta estadounidense. ¿En dónde nace? En los Estados Unidos, en las iglesias de la Comunidad Metropolitana, que surge en el 68, o sea, inclusive antes de los movimientos ahora de liberación homosexual. ¿Es un desprendimiento de alguna religión cristiana o católica, sí, o surge como una nueva religión? No, el fundador, que era el reverendo Troy Perry, pues el reverendo Troy Perry, porque todavía está vivo, él era un pastor pentecostal que justamente lo discriminan, lo sacan de su iglesia al él afirmar su orientación, claro, su identidad sexual. Las personas pentecostales pertenecen a lo que entendemos
como las religiones cristianas, están Exacto. dentro del cristianismo. Que solamente aquí me gustaría apuntar algo. La Iglesia Católica también es Claro. una iglesia cristiana, porque de repente se habla en las iglesias como la Iglesia Católica y las cristianas, y la católica también es cristiana. Claro, nos malacostumbramos quizá en esta idea de solamente el catolicismo, sobre todo en México. Ya nos decía nuestro entrevistado anterior que casi el 80% de las personas que vivimos en México pertenecen al catolicismo. Pero bueno, ¿ustedes hacen matrimonios entre personas del mismo sexo entonces? Llevamos a cabo un sacramento que es el sacramento de la Santa Unión. No es el matrimonio. Es una bendición. No es exactamente el matrimonio, aunque tiene las mismas bases del matrimonio respecto a una bendición de persona, porque en realidad también el matrimonio no es más que la bendición de la pareja a través de un sacramento. Pero es uno de los 7 sacramentos, ¿no? Exacto. El nombre que le damos es bendición de Santa Unión, que tiene la misma estructura y de hecho tampoco es algo nuevo que nosotros estamos haciendo. Las santas uniones han existido desde, por lo menos los primeros registros que se tienen es en el siglo II. Ya se celebraban a cabo santas uniones entre parejas del mismo sexo y parejas de sexos opuestos. Y están los registros. Hay inclusive un texto que se llama Las bodas de la semejanza, de John Boswell, donde él documenta todas estas uniones que se llevaban a cabo bajo la bendición de la Iglesia Católica, que en sus inicios era la única que existía. Entonces, en el tema de los matrimonios igualitarios, la Iglesia lo que hace es una bendición, bendice la unión de estas dos personas y dentro del catolicismo existe también el bautismo para poder formar parte de esta iglesia y después, más adelante, la confirmación. Los hijos, en este caso adoptados o por algún otro método que se conciban, ¿son bautizados? ¿Ustedes bautizan también a hijos de parejas del mismo sexo? Sí, de hecho, los dos sacramentos que nosotros llevamos a cabo de manera común son la comunión y el bautizo. Sí, esto es, por como supuesto, sacramento. Como sacramento. Y la otra es como bendición. La otra es una bendición. Uh-huh. A mí me parece maravilloso porque muchas veces no caemos en la cuenta de que como hay diversidad de personas, también existe la diversidad religiosa. Y hoy aquí el reverendo precisamente lo que nos está hablando es de esta opción de cómo quienes están vinculadas a una creencia pueden encontrar precisamente en esta religión la posibilidad de no desvincularse de su creencia, es decir, religión significa liga, no estoy religado, no romper esa liga con Dios que nos resulta importante. Sin embargo, hay quienes, o las otras religiones, dicen que es pecado. ¿Por qué ustedes no lo consideran como pecado? Bueno, yo tengo antes que nada una postura respecto a la diversidad religiosa y sobre todo a la diversidad religiosa cristiana. Esta viene desde un inicio, porque si atendemos solamente al trabajo de Jesús desde el cristianismo, pues Jesús oficialmente estuvo alrededor de 12 discípulos y a cada uno de ellos los formó. Y yo pienso que desde ahí viene la diversidad cristiana, que es un hecho además, ¿no? Cuando hablamos de pentecostales, de bautistas, de cristianos, de adventistas, de católicos también. Y a mí sí de repente me parece una gran sorpresa que entre los mismos cristianos se ande batallando, peleando por quién es la verdadera iglesia, cuando creo que, insisto, desde Jesús ya venía la diversidad, ¿no? Porque aquí sí vamos a cómo cada uno de los discípulos de Jesús, los oficiales, porque además hay otro texto donde habla que fueron 72, claro. Y además formó mujeres también, claro, ¿no? No hay que olvidar a Magdalena, no hay que olvidar a la misma María, que eran parte de este grupo de mujeres que acompañaban a Jesús, y además que a mí siempre me ha parecido muy importante que son las mujeres quienes encuentran al Jesús resucitado. A mí y me además parece quienes los sacan, a esos discípulos que se esconden, ellas son las que los sacan para decir, hay que seguir adelante. Entonces, podemos también entender, reverendo, que ustedes reconocen que las personas nacen homosexuales,
que no se hacen como hay otra creencia, sino que es una forma también de ser persona, que se nace con esa atracción a personas del mismo sexo. Sí, yo recuerdo ahora una frase del reverendo Sosa, uno de los reverendos que estuvo acá en la iglesia, ¿no? Cuando le preguntaron eso, ¿el homosexual nace o se hace? Y decía, él le preguntó también a la reportera, a ver, ¿el heterosexual nace o se hace? Y él decía que hubo un silencio, y la respuesta de él fue, pues entonces no se haga. Pues muchísimas gracias No, por al contrario. acompañarnos, y nos vamos hoy a nuestro testimonio de vida para parejas. Vamos a conocer a una pareja de mujeres lesbianas. Mi historia como lesbiana empieza probablemente desde que nací. En realidad soy bisexual por orientación sexual. Entonces, yo estaba en el kinder enamorada de mi maestra y de mi amiguito. O sea, para mí la bisexualidad ha sido algo con lo que he crecido. Nunca me lo cuestioné porque para mí era como normal. Nunca me pregunté si era normal o no. Hasta que en el CCH una amiga me dijo, ay, es que me gustan las mujeres. Y yo pensé, pues a mí también, ¿qué tiene de malo? Y ahí me di cuenta que pues era algo, o sea que algo no era como normal o algo era, pues sí, como para fijarse y para cuestionárselo. Mi generación fue la primera generación que vio un beso entre dos mujeres en MTV, que vio el video de Tattoo de All the Things She Said. Y eso fue como, ¡ah! Me gustan las mujeres, ¿qué estoy haciendo aquí? Me gustan las mujeres. Y entonces empecé a buscar en internet y demás. Y en realidad mi primera relación con una mujer la tuve hasta que tuve 22 años, 23 años. Bueno, yo me di cuenta cuando tenía 10 años. Me empezaban a gustar las niñas y me gustaban los niños, pero había una inclinación un poquito más con las niñas. Entonces, pues pasó un buen rato, sí tuve novios, estuve comprometida a los 18 años, y posteriormente a los 20 años conocí mi primera pareja. Mi mamá en un principio lo que me dijo fue, cásate con mi mejor amigo, ¿no? Dice, te tienes que casar con esta persona. Y pues yo solamente le dije que no podía casarme con él porque era mi amigo y pues aparte pues ya sabía en ese momento que yo ya estaba con una mujer. Entonces, obviamente mi madre se espantó un poco, bueno, bastante. Sí, efectivamente mi mamá ese día como que sí captó que pues soy una persona que siente, que ama, que vive y que respeta sobre todo a la familia y que siempre ha estado en unión con la familia. Entonces, mi mamá ese día sí colgamos, porque todo esto fue por teléfono. Fue por teléfono y mi mamá lo que hizo 2 días después, la dejé que tomara su espacio, que lo pensara y esperé a que ella me llamara y sí, en efecto mi mamá me llamó 2 días después para decirme que quería mucho a Sandra. ¿Y en tu casa cómo fue la historia? Ay, en mi casa fue diferente. Mi mamá lloró cuando le dije, bueno, pues sí me gustan las mujeres. Me preguntó, ¿por qué siempre has salido entonces con hombres y tenías aquí a niños atrás de ti? O sea, ¿qué pasó? Y yo le contesté, pues he andado con hombres porque es más fácil andar con hombres, pero ahorita ya ando con una mujer. Entonces me dijo mamá, ok, a mí todo lo que me importa es que seas feliz, me importa que estés bien, y entonces si es lo que te hace feliz y estás bien y Frida está bien, yo no tengo ningún problema. Y pues ya con mi papá fue diferente. Mi papá me cachó una fotografía en mi celular. Yo dejé el celular en la mesita de café, fui al baño y cuando regresé mi papá ya no me hablaba. Porque en la fotografía de portada del teléfono había una fotografía conmigo y mi exnovia, donde estábamos dando un beso, y mi papá ya fue como... ¡ah! Para mí fue muy lindo saber que con toda esta cosa del Frente Nacional por la Familia y demás, cuando fueron a levantar firmas para estar en contra, para meterlo en contra del matrimonio igualitario, mi mamá, mi papá, mis tías, todos dijeron, no, yo no voy a firmar eso porque pues mi hija es lesbiana.
no, gracias. Entonces fue para mí súper lindo y he visto a mi hermana, que también es sumamente católica, hacer publicaciones como justo de respeto, de amor, de inclusión hacia mi familia y hacia todas las familias, y cómo van ellos en su círculo, pues justo expandiendo esto, como no te hacen nada, no se están metiendo con tus hijos en realidad, no se están metiendo con absolutamente nadie, pues ustedes no se metan con ellas. Les pediría que vieran a su alrededor. Nadie es igual y nadie tiene por qué ser igual a otras personas. Que respeten, solamente que respeten, que piensen qué harían si fueran ellos, o que piensen qué harían si fueran sus hijos o sus hijas. Y que además es muy probable que pase, muy probable estos niños y niñas que están yendo a las marchas del orgullo, del Frente de la Familia y demás, muy probablemente haya niños y niñas lesbianas, gays y trans ahí, que van a crecer ahora con miedo de poderle decir a su familia quiénes son. Y entonces, piensen eso. ¿De verdad quieren que sus hijos y sus hijas crezcan con miedo? ¿De verdad quieren una sociedad donde las personas sean linchadas mediáticamente y físicamente en muchas ocasiones solamente por ser quienes son y por amar de una manera diferente? Yo creo que si pudiéramos elegir una sociedad en la que crecieran todos nuestros hijos y nuestras hijas, tendría que ser una sociedad con amor, con inclusión, con paciencia y con apertura para que cualquier persona, cualquiera, con discapacidad, sin discapacidad, con algún tipo de diversidad sexual, trans o no, además que todo mundo pudiera simplemente ser feliz y tener las mismas oportunidades de existir, sin miedo. Pues regresamos ya con esta sección de temas internacionales. La Ciudad de México es una ciudad también internacional. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque. Yo quiero que hoy nos platiques sobre la reunión de la OEA en Cancún y cuál fue la posición de estos grupos de ultraderecha con esto que se maneja de la ideología de género. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, claro, Jackie. Como bien y todas y todos sabemos, cada año se hace una asamblea general, esta vez fue sede México, como bien dijo Jackie, en Cancún, y se hace un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, en donde este año se presentó a través de 30 coaliciones, que son distintas temáticas que se ponen sobre la mesa, y por supuesto, como Jackie menciona, siendo dos de ellas, dos o tres, los que abordaron, ahora sí que como que la oposición en contra de los derechos de las personas LGBTI. Y bueno, los argumentos que decían y los más, que más destacaron era una familia tradicional, que es una familia natural y que se necesita ser conformada por un hombre y una mujer para el pleno desarrollo del niño o la niña. Y que, pues bueno, siendo la familia el núcleo de la sociedad, esa era de gran importancia. Entonces, los grupos de ultraderecha en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, solicitaban que se reconociera a la familia natural, como tú nos lo aplicas ahorita. ¿Y qué pedían los movimientos de la diversidad sexual y de género? Porque también estuvieron allá en Cancún. Sí, claro. De hecho, es muy importante mencionar que de los 30, más de 5 coaliciones fueron representadas por personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTI. Y bueno, lo que ellos decían era muchísimo. Creo que les debemos históricamente el reconocimiento, respeto y garantía de todos sus derechos. Ahorita está el tema por completo invisibilizado de las personas intersexual, la atención debida en el sector salud, la falta de atención de las personas transgénero, transvestis y transexuales. También se habló mucho del Estado laico, por supuesto, de la seguridad que está faltando, y de la discriminación que están sufriendo por estos movimientos ultraderechistas, que es lo único que están pidiendo y que estamos pidiendo nosotros también como aliadas y como aliados, es el respeto y que no discriminen a este sector de la población. Podríamos decir entonces que en la reunión de la OEA la posición de la derecha no se pudo imponer. No, para nada. De hecho, en el proyecto de resolución, que es más o menos el dictamen sobre el posicionamiento de los estados de la OEA, fue a favor completamente de los derechos LGBTI y ninguno a favor de los movimientos ultraderechistas. Oye, en el poquito tiempo que todavía nos queda, pero quisiera que me comentaras rápidamente qué ha pasado con estas marchas que se hacen en otras partes del mundo, rápidamente. Claro. Bueno, voy a destacar 3 que ha tenido bastante polémica. En Turquía, de hecho, el gobierno
condenó la marcha y dijo que no iban a poder marchar por cuestiones de seguridad y aún así marcharon. Y eso fue bastante impactante. También en Serbia están marchando porque la primer ministra que fue elegida en este año es abiertamente lesbiana, entonces están celebrando eso en un estado pues conservador. Entre muchas otras marchas que se hicieron alrededor del mundo, Madrid se hizo este fin pasado, se celebraron los 25 años de manifestación pública en Montevideo, entre otras. Pues muchísimas gracias. Llegamos pues al final de esta parte de Ciudad Abierta y en donde la parte internacional ha terminado. También les damos las gracias por acompañarnos como siempre. Estamos llegando al término de Ciudad Abierta, pero el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde, una vez más estaremos con usted en este espacio de inclusión. Y para finalizar el espacio de hoy, lo dejamos. Bueno, pues nos veremos el próximo miércoles y estaremos aquí con ustedes y con todas las llamadas y todo lo que usted nos quiera preguntar o sugerir. Gracias.